Ahora dicen muchos pastores, abra su Biblia o prenda su Biblia, ¿verdad? O encienda su Biblia. Una vez se lo dije, prefiero que traiga su Biblia, así porque así no se le olvida dónde están los libros. Luego ya no saben buscar. ¿No es cierto? Traiga su Biblia, es mi recomendación, hermano. Por favor. Y vayamos ahí a Santiago, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 1. Póngase de pie, por favor. Por favor, Santiago capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver en esta enseñanza 3 versículos. Y le pido de favor que leamos todos juntos la palabra de Dios, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así la bendita palabra de Dios. Leamos todos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es la palabra de nuestro Dios. Señor, estamos aquí, Padre, porque reconocemos quién eres tú, Señor. Pero también estamos aquí porque sabemos que el mundo, Padre, no puede darnos lo que necesitamos, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, bendito Padre, a través de tu palabra traes edificación, traes dirección, traes consejo, traes aliento, traes fe a nuestra vida, Padre. Por eso aquí estamos, Señor. Señor, que podamos hoy atesorar la enseñanza para llevarla, Señor, por obra en nuestra vida y así vivir dando honra y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu espíritu que obra para fortalecer también nuestra fe. Que así sea hoy, Señor. Abre nuestro corazón para poder ver las maravillas, Señor, de tu ley, Señor, de tu bendita ley. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar, por favor. Después de varias semanas, hermanos, hoy retomamos nuestra serie aquí en Santiago. ¿Usted recuerda el título? ¿No lo recuerda? Es Hacedores de la Palabra, ¿verdad? Dios desea que seamos hacedores de la palabra, que vivamos una fe práctica, una fe que se vea reflejada en nuestra vida. La última enseñanza, hermanos, fue precisamente el 22 de octubre. Ya tiene varias semanas, qué rápido pasó el tiempo. Gracias al Señor. Gracias al Señor que después de todo lo que sucedió, aquí estamos. Nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Claro que por el tiempo, hermanos, y con el propósito de entrar en contexto y recordar en dónde estamos inmersos en esta carta, vamos a recordar el capítulo anterior. Estamos en el capítulo 4, vamos a recordar el capítulo 3, ¿qué nos dice? O qué estudiamos, mejor dicho, en su momento en la carta de Santiago. Si usted puede recordar, hermanos, en la primera parte del capítulo 3, Santiago habla acerca de la lengua, ¿verdad? Acerca de controlar nuestra lengua. Que la lengua puede ser la más noble, el más noble de nuestros miembros, por lo que podemos expresar. Pero también, si usted recuerda, la lengua puede incendiar grandes bosques. La lengua puede causar grandes problemas entre los hombres, violencia, guerras, divisiones. La lengua puede ser una gran bendición
cuando por el Espíritu Santo que mora en nosotros, la controlamos. Pero también la lengua puede ser una verdadera fuerza terrible, incluso destructiva, cuando es dirigida por nuestra carne, influenciada por el maligno, por supuesto. Todo eso habla la primera parte del capítulo 3. Pero también hablamos de algo muy importante en la última ocasión que tocamos la enseñanza de Santiago. Hablamos acerca de un gran contraste, si usted lo recuerda, que es entre la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal, humana, la sabiduría que es en la carne. Un gran contraste. Recordemos que en su momento mencionamos que la sabiduría que no desciende de lo alto, es decir, que no viene de Dios, es aquella sabiduría que la Biblia cataloga como una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, ¿sí? Es decir, de la carne, y una sabiduría diabólica. Términos fuertes que en su momento mencionamos y estudiamos. La sabiduría que no viene de lo alto, hermanos, recordemos que tiene un origen en la maldad, el origen de una de las mentiras más grandes que ha llevado la humanidad hasta el día de hoy. En esa sabiduría terrenal, esta mentira que ha llevado cautivo al hombre, si así lo podemos expresar, esa sabiduría expresa que el hombre es su propio Dios. La sabiduría terrenal expresa hasta el día de hoy que el Dios del hombre es el mismo. Es el mismo con sus deleites, con sus pasiones, con sus perversidades. El hombre se pone a sí mismo como el centro de todo en esa sabiduría terrenal, la que no viene de Dios, por supuesto. Por ello el hombre, enfocado en esa sabiduría, se enfoca a cumplir sus deseos y cumplirlos a cualquier precio, a costa de lo que sea. El hombre, en una sabiduría terrenal, va por sus objetivos y metas no puestas delante de Dios y va por ellas a costa de lo que sea. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría que no es de lo alto lastima, divide. Pero por el contrario, hermanos, como lo vimos en Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, aquella que es pura, esa sabiduría que viene de Dios, es una sabiduría pacífica, es una sabiduría amable, benigna, es decir, dócil, llena de misericordia, que Dios quiere que expresemos a través de nuestra vida. Esa sabiduría nos lleva a los creyentes a mostrar misericordia para con nuestro prójimo. Por una razón poderosa, hermanos. Nos manda a perdonar a otras personas. Eso es mostrar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque así Dios nos ha perdonado a nosotros. Esa sabiduría de lo alto, amados hermanos, es también, aparte de amable, benigna, pacífica, es muestra de misericordia, pero también trae fruto. Es una sabiduría que no hay confusión, es decir, sin incertidumbre y sin hipocresía. Es decir, hermanos, si tenemos la sabiduría de Dios, nos comportaremos como Dios ordena. Y lo haremos en cualquier lugar en donde nos encontremos. No solo aquí, 2 horas tal vez en las que estamos, y después se olvide la sabiduría de Dios. No solo es una conducta correcta aquí en la iglesia, sino en donde usted y yo estemos cada día. Dios no desea, hermanos, que sus hijos o en sus hijos una sabiduría terrenal. Por supuesto que no. La sabiduría terrenal es la que divide, la que destruye. Esa no es la que Dios desea para su iglesia ni para sus hijos. Dios desea que tengamos la sabiduría que viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra
de variación, en quien no cambia. Necesitamos, hermanos, en esta iglesia aquí en Acapulco, necesitamos la sabiduría de lo alto. ¿Sabe para qué? Para ser esos hombres que reflejan esa sabiduría, para ser esos hombres y mujeres que reflejan ser pacificadores. Eso es dar gloria a Dios. Vivir así es dar gloria al Señor con nuestra manera de vivir. Con esto como introducción, hermanos, para recordar el contexto inmediato del capítulo anterior, podemos entender que Santiago nos ha ido llevando poco a poco a vislumbrar cómo debe vivir alguien que dice que Cristo es su Señor. ¿Cómo debe vivir aquel hombre, aquella mujer que afirma que Jesucristo dirige su vida? Eso es lo que Santiago ha venido enseñando a lo largo de su carta, hermanos. La palabra de Dios en esta serie nos ha venido enseñando a través, reitero, de Santiago, cómo Dios desea que vivamos, cómo debe lucir nuestra vida, qué es lo que las demás personas deben ver en nuestra manera de conducirnos día a día. Porque si decimos que estamos en Cristo, si decimos que Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador, como lo cantábamos, nuestra vida debe lucir como verdaderos seguidores de Él, de Jesucristo. En nuestro pasaje de hoy, que hoy estudiaremos, Santiago hace evidente que en la iglesia de la cual a él se dirige, ahí en la dispersión, pues había problemas ahí en las iglesias. Había problemas. Algunos estaban reflejando la sabiduría precisamente del mundo en vez de la celestial. Porque el corazón de los creyentes se había desviado de Dios y habían dado lugar a las cosas de este mundo, a los placeres terrenales. Por supuesto, hermanos, no estamos exentos de ser seducidos por los placeres de este mundo. Eso es lo que estaba sucediendo en las iglesias y todos estamos expuestos a esas tentaciones. Por eso el título de hoy, hermanos, es: cuide que sus pasiones no le lleven a amar al mundo. Debemos cuidar que nuestras pasiones no nos lleven a amar al mundo. Por eso hoy, hermanos, vamos a ver 3 razones por las cuales debemos evitar que nuestras pasiones nos dominen. 3 razones por las cuales debemos evitar nosotros, cada uno, que nuestras propias pasiones nos dominen. 3 razones importantes, bíblicas, aquí en la palabra de hoy. Y número 1, hermano, debemos evitar que nuestras pasiones nos dominen. ¿Saben por qué? Porque las pasiones son el origen de los conflictos. El origen de todos los problemas que vemos están ahí en las pasiones, que por supuesto son pecado. Número 2, no debemos dejarnos dominar por nuestras pasiones, porque las pasiones nos llevan a actitudes reprobables. Y número 3, porque son un estorbo para pedir a Dios con sabiduría. Las pasiones son un estorbo para dirigirnos a Dios en oración y hacerlo con sabiduría. Vamos a ver nuestra primera razón por la cual debemos evitar que nuestras pasiones nos dominen. Ya lo mencioné, porque son el origen de los conflictos. Santiago 4:1. Y lo hace con una pregunta que ya leímos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pudiéramos tener, hermanos, la imagen de la iglesia temprana, de la iglesia primitiva, como una iglesia que se conducía con un ambiente de paz, ¿no es cierto?
con un ambiente de hermandad, de tranquilidad, de armonía. Pudiéramos entender a la iglesia primitiva como una iglesia sin problemas, tal vez sin envidias y sin celos. Puede llegar este concepto a nuestros pensamientos acerca de la iglesia primitiva. Y sobre todo, por ejemplo, si vamos a Hechos 4:32, que nos vislumbra un poquito de las características muy brevemente acerca de la iglesia primitiva. Hechos 4:32. ¿Cómo imaginamos, hermanos, esa iglesia temprana? Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Imagínense, sino que todas las cosas eran de propiedad, ¿qué, hermanos? Común. Piensen en eso. Está hablando de cómo se conducía la iglesia de creyentes en aquel tiempo. Tenían todas las cosas en común. Esto nos lleva a la idea de que no había divisiones, que no había envidias, que no había, aparentemente, que no había problemas. Sin embargo, al paso del tiempo vinieron conflictos y problemas. Es obvio, hermanos, que algunos miembros de esas iglesias no eran salvos, no eran verdaderos hijos de Dios, como en todas las iglesias. Los destinatarios de esta epístola de Santiago tenían sus luchas, tenían sus disputas, las cuales los llevaron a pecar. Como lo da a entender el propio Santiago en el versículo que leímos. Y hace esas preguntas. Y hace una pregunta que lleva a meditar a su audiencia y también a nosotros. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los problemas familiares, los problemas del matrimonio, las divisiones, los problemas entre naciones, entre pueblos, entre comunidades, entre familias mismas? Hoy hay muchos problemas. La palabra dice guerras. Y hace atribución a la raíz griega polemos, donde viene la palabra polémica, que significa un conflicto. Incluso un conflicto bélico tiene esa connotación, un problema, una disputa, un combate, propiamente una guerra. Dice, ¿de dónde viene, dice Santiago, de dónde vienen las guerras y los pleitos? Es decir, los pleitos, las batallas, las contiendas, los conflictos entre los hombres. Y él señala, dice, entre vosotros, ¿de dónde vienen? Les pregunta. Y miren, hermano, estos dos términos son muy importantes, son muy contundentes, son serios. ¿Sabe por qué? Porque tienen mucha identidad y sobre todo mucha intensidad. Porque hacen referencia a estos dos términos, ciertamente a disputas, a diferencias, a conflictos que pueden terminar, escuche bien, incluso en que una persona le quite la vida a otra persona por un conflicto. Ahí radica la intensidad de estas palabras de Santiago. ¿Cuál es el origen entonces? ¿De dónde vienen los pleitos, las disputas, los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen todos los problemas, hermanos? ¿Cómo respondería usted si alguien le hiciera esa pregunta? Santiago la hizo. ¿Cómo respondería usted a esto? ¿Qué fuentes de conflictos vienen a su mente? ¿Por qué tienes conflictos? ¿Por qué la gente tiene conflictos con su esposa? ¿Por qué los varones tienen conflictos con su esposo? ¿Por qué los conflictos con los hijos, con los familiares? ¿Por qué los conflictos con la suegra?
¿Por qué los conflictos con los vecinos? Con los hermanos. Alguien pudiera tratar de evadir su responsabilidad acerca de algún conflicto, afirmando pues muchas causas externas. Sin embargo, Santiago nos lleva a mirar dentro de nosotros. Nos lleva, como dice nuestro apartado, el número 1 que estamos viendo, a ver la fuente, es decir, el origen de los conflictos. Y hace otra pregunta como respuesta a la primera. Santiago responde a su pregunta y lo hace con otra pregunta. Con una pregunta que se le conoce una pregunta retórica. Una pregunta retórica, si usted recuerda, hermanos, es una pregunta que se hace sin requerir una respuesta en sí, y que lleva incluso la propia respuesta implícita, pero se hace retórica para poner un énfasis en algo, para llamar la atención de algo. Le pongo un ejemplo. Es una pregunta retórica y yo se lo hago a usted. ¿Acaso no quiere que le vaya bien a sus hijos, hermanos? Esa es una pregunta retórica. La vuelvo a hacer. ¿Acaso no quiere que sus hijos tengan una vida de bendición? Pregunto. Tráigalos a estudiar la palabra. Amén. Esa es una pregunta retórica y lleva, me atrevería a decir casi por obviedad, una respuesta. Eso es lo que está haciendo Santiago con esta primera y segunda pregunta. Y retomo el verso 1 en su segunda parte. ¿No es de vuestras pasiones? Se responde. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El mismo ahí en esta pregunta se da una respuesta, ¿no es cierto? Él se está respondiendo y está respondiendo a su audiencia. Dice, ¿esto no es acaso de vuestras? Es decir, algo concerniente a ustedes, algo de cada uno de ustedes, que son sus pasiones, de donde vienen los conflictos. ¿No es acaso de ahí? Esta palabra pasiones significa complacer. Esta palabra pasiones apunta a los deleites sensuales, a la satisfacción de los deseos sensuales, es decir, naturales, es decir, los deseos de nuestra carne. Esta palabra significa que en su vida el hombre natural escoge placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios manifestada. ¿En dónde cree? En su palabra. La persona apartada de Dios es esclava de esas pasiones. De esas pasiones, de esos deseos incontrolados de su corazón. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, verso 24. Romanos 1:24. Vean cómo lo expresa el apóstol Pablo. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué, hermanos? A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó como un juicio por el pecado que se alberga en las concupiscencias de su corazón. Y acompáñame a Santiago 1:14 a recordar algo que ya estudiamos acerca de la tentación. ¿Se acuerdan? Santiago 1:14. Y dice Santiago en el 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya recordó? Que estudiamos esto, hermanos, y la enseñanza fue fuerte. Esto significaba que cada uno de nosotros es atrapado, ¿sí?,
como con un anzuelo arrastrado a pecar. ¿Ya lo recuerdan? Sí. Fuerte. Cuando Dios no gobierna la vida de una persona, los placeres terrenales, tarde o temprano, van a ser el eje principal de su vida. Le repito esto: cuando la vida de una persona no es Dios lo primero, no es Dios lo principal, ni su palabra, la vida de esa persona va a girar en torno a sus pasiones y con sus respectivas consecuencias. Segunda Timoteo 3:2. Vamos a ir, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 4. Vea, hermano, hermana, cómo la palabra de Dios describe a detalle cómo es la vida de alguien a quien Dios no gobierna. Cómo es la vida de una persona que no tiene la dirección de Dios. Segunda Timoteo 3:2. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué, hermanos? De lo bueno. Dice el verso 4, traidores. ¿Hoy hay traiciones? Dice: impetuosos, infatuados, amadores de qué. Aquí está el punto: de los deleites más que de Dios. Pareciera, hermanos, en esta porción de 3 versículos que fuera escrita hoy, ¿no es cierto? Pareciera que el apóstol Pablo escribió esto a Timoteo hoy mismo en la mañana. Porque está describiendo lo que es el mundo hoy en nuestros días. Está describiendo con una precisión asombrosa el carácter de los hombres que no son dirigidos por Dios, que son dirigidos por sus deleites, amadores de sus deleites, más que amar a Dios. Eso significa. Retomo la pregunta que hace Santiago, hermanos: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Hermanos, los conflictos vienen de nosotros mismos, de nuestras pasiones, cuando nuestras propias concupiscencias nos seducen. Ahí está la respuesta. Porque analicemos, hermanos, ¿qué pasa en los conflictos? ¿Acaso cuando hay un conflicto, generalmente las personas reconocen su culpa? La respuesta es no. Generalmente no. ¿Reconocemos que somos el problema? Porque puede ser, ¿no? Que nosotros somos el problema. Generalmente no es así. En un conflicto, lo primero que se llega a hacer por falta de sabiduría de lo alto, venimos de ese contexto terminando el capítulo 3, no pierda de vista eso, la sabiduría de lo alto. En un conflicto, lo primero que se llega a hacer por falta de esa sabiduría de Dios, de lo alto, es echar la culpa del problema o del conflicto a otros. Si puedo culpar a otro por lo que ocurre, pues mejor, así obra el mundo. Los que no conocen a Dios, que está lejos de Dios. Así no considero mi propia responsabilidad como causa del conflicto, tal vez. No faltará, hermanos, tristemente, personas que
erróneamente responsabilicen incluso a Satanás. ¿Ha oído eso? Acerca de los problemas, acerca de sus malas conductas, acerca incluso de sus vicios. Es que el maligno. No es así. No es así. Echen la culpa al maligno por el pecado que comete. No es así. Ciertamente Satanás es el que gobierna el sistema pecaminoso de este mundo. Sí lo es. Pero sabe, la responsabilidad de nuestros actos y del pecado que comete el hombre, ¿de quién cree que es? De cada uno de nosotros. De nosotros. Nosotros somos responsables de cada decisión que tomamos. Hay lugares en donde, mire, me ha tocado, a lo mejor usted también escuchar, es que por el espíritu del alcoholismo, el espíritu de esto y de aquello, y etiquetan todo, hermanos. Es cuando de sus propias concupiscencias la persona es seducida, llevándola a pecar. Es su responsabilidad si usted no está dirigiendo bien a su familia. Amén. Y mía también. Es su responsabilidad y mi responsabilidad si no está usted, hermana, sometiéndose a su esposo. Es su responsabilidad, ¿no es cierto? Es nuestra responsabilidad ante Dios, varones, si estamos amando correctamente a nuestra esposa. Es nuestra responsabilidad. Y el amor que le debemos a nuestra esposa, escuche bien, varón, no depende del carácter de nuestra esposa. No depende de lo bien que nos trate. Depende del amor que le tenemos a Dios. Entonces estaremos amando a nuestra esposa. Es su responsabilidad, hermanos, la conducta y la educación de sus hijos. ¿Cuántos dicen así? ¿Sí o no? ¿O de quién más? Es su responsabilidad la educación y la conducta de sus hijos. Y la mía también. No es de la iglesia. Escuche. No es de la iglesia. Por gracia, escuche bien, por gracia les enseñamos que a sus hijos que a la iglesia venimos a aprender de Dios, aprender de su palabra. La responsabilidad mayúscula es suya. Lo que usted enseña en casa, lo que usted haga en casa con sus hijos. No le estamos quitando la responsabilidad, lejos esté de nosotros, porque usted tiene entendimiento y hoy lo está escuchando. No les estamos quitando ninguna responsabilidad. Aquí aprenden, hay jovencitos, aquí están aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, a cierta edad, claro, pero también a cierta madurez. Pero también allá, a cierta edad, aprendiendo la palabra de Dios. Estamos hablando de responsabilidades, de nuestros actos, de lo que hacemos, hermanos. Es su responsabilidad dar un buen testimonio de vida ante sus vecinos, ante su familia, ante su propia familia. Aún ante su esposa, ante su esposo, aún ante sus hijos. La responsabilidad de su conducta, de sus actos, de sus pensamientos, de sus palabras, es solamente suya, de cada uno de nosotros. Recuerde, estamos viendo 3 razones por las cuales debemos evitar que nuestras pasiones nos dominen. La número 1, hermanos, ya la vimos, porque son el origen de los conflictos. Y debemos responsabilizarnos.
de lo que hay en nuestro corazón, que es lo que nos lleva a actuar o a vivir como vivimos, ¿no es cierto? Número 2, hermanos, porque nos llevan esas pasiones a actitudes reprobables. Mire, hermano, la realidad es que tenemos una lucha con nuestras pasiones, ¿sí o no? ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días. La lucha con nuestras pasiones es diaria, hermanos. Y sabe, es una batalla. Y escuche bien, es una batalla, pero en el creyente, en el hijo verdadero, genuino, en el cristiano verdadero, no solamente es una batalla que vamos a enfrentar sí o sí diario, sino que también esa batalla debemos ganarla día a día con la ayuda de Dios. Es una batalla, reitero, que enfrentamos todos, pero como creyentes, hermanos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, con la ayuda de su palabra, caminando en santidad, caminando en el Espíritu, guiados por el Espíritu y no por la carne, es una batalla que debemos ganar todos los días para glorificar el nombre de nuestro Señor. Cuando estos deseos no son sometidos, controlados, pues van a haber consecuencias. Va a haber consecuencias de caer en peores deseos, hermanos. Y eso va a ser inevitable. Caer en conflictos de codicia y envidia. Dice el verso 2, Santiago 1:2, hermanos. Vamos ahí. Dice Santiago: codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis, porque no, ¿qué? Pedís. No pedís. Primero dice que codiciáis, les dice a su audiencia. Codiciar es un deseo, hermano, un deseo que se entiende que es un deseo que va por mal camino, es decir, un deseo pecaminoso, desenfrenado, desmedido. Está diciendo Santiago, codician tan fuertemente y tan incontroladamente y no pueden obtener lo que codician. Escuche, ¿qué viene a un corazón, hermanos, apartado de Dios? Cuando una persona tiene obsesión desequilibrada, es decir, codicia por tener algo y no logra tenerlo, ¿qué viene? ¿Qué viene? Frustración. Viene frustración, hermano. Viene enojo, ira, frustración, la cual es una reacción, créanme, totalmente lejana del autocontrol, es decir, es una reacción sin control. Estamos hablando de codicia. Cuando alguien no logra, en una codicia desmedida y descontrolada, no logra sus objetivos, va a frustrarse. Y va a haber problemas en su vida. Problemas en las decisiones que tome, problemas de conducta. Se va a equivocar, va a pecar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un niño pequeñito que apenas se puede sentar? ¿Qué pasa cuando no puede alcanzar un objeto? ¿Cómo reacciona? Se frustra, ¿no? Hace berrinche, llora, patalea. Aunque no camine, pequeñito, ¿sí o no, hermanos? Y ya crece un poquito y comienza o empieza a caminar. Ya están a su alcance ciertos objetos. Su mundo cambia. Y vuelve a lo mismo. Si no puede tener algo que codicia, que con un deseo incontrolable quiere tener, ¿qué hace el niño? Ya más grande, hermanos. Tira las cosas, hace un berrinche todavía mayúsculo. Y cuidado, hay quien hasta se azota en el suelo. Y hace un berrinche tan incontrolado, hermanos, que se puede dañar a él mismo. ¡Wow!
se frustra. Y su reacción es totalmente descontrolada. Algunos gritan, lloran, manotean. Hay quien hasta rasguña, hermano. ¿Y qué pasa si la mamá no le da lo que quiere? ¿Será capaz en esta frustración de agredir a su mamá? Sí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Dónde estamos? Estamos hablando de pequeños. Estamos hablando de pequeñitos. Por supuesto que la va a agredir. Si no hay un control, si no hay enseñanza. Son capaces de rasguñar, de agredir a la mamá. Incluso ya más grandes cuando hablan, me ha tocado escuchar a pequeños que agreden a sus padres verbalmente. ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de las pasiones. Estamos hablando, amados hermanos, de la sabiduría de lo alto. Estamos hablando que Santiago por la gracia y la bondad de Dios que nos permite estudiar la palabra, nos está llevando a meditar y reflexionar acerca de cómo está nuestra vida, de cómo deben los demás ver la vida de un creyente genuino, de un cristiano. Hoy nos toca hablar de las pasiones. Por eso ponemos estos ejemplos. Si en un pequeñito ahí no le complacen en sus deseos, olvídese. Pequeños, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos, hermanos? ¿Qué pasa cuando un adulto se frustra? Cuando codician algo y no lo pueden obtener. ¿Qué sucede cuando por sus pasiones y su duro corazón hay contiendas en el trabajo? ¿Habrá problemas en nuestro recinto laboral en ocasiones? ¿Habrá envidias? ¿Por qué le pagan a él? Tiene poco de entrar y ya gana más que yo. Así lo permitió el Señor. Hay problemas en nuestro recinto laboral. Por la envidia, por la frustración, por no controlar esas pasiones. Pero ¿qué me dice de los problemas familiares? Por una herencia tal vez. ¿Hasta dónde se puede llegar por una herencia, hermano? ¿A qué? Ya se me adelantó. Puede haber diferencias y ya no nos hablamos, ¿no? En el mejor de los casos. Puede haber una discusión, puede haber golpes, puede haber una división muy grande. Pero es cierto, se puede llegar hasta atentar con la vida por una codicia, por una pasión no controlada. Es una codicia ciega. Pueden llegar a matar, pues la respuesta ya la dieron. En una separación familiar, en un divorcio, ¿a dónde pueden llegar los cónyuges? Si no están siendo dirigidos por Dios, va a haber problemas, ¿no es cierto? ¿Puede haber problemas fuertes? ¿Ah? Por supuesto. Por supuesto que sí. Si nos vamos a un extremo, van a pelear por los hijos y van a hacer pleitos tremendos, ¿no es cierto? De verdad. Dice la Biblia de las Américas, Santiago 4:2: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de pasiones que verdaderamente terminaron muy mal, hermano. Acompáñame al primer libro de los Reyes. Capítulo 21, verso 13, hermanos. ¿Se acuerdan de Acab? ¿Se acuerdan de esa historia?
Acab, rey de Israel, estaba en el norte y tenía una esposa de cuidado, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Quién? Isabel. Si usted recuerda, Acab, este rey, deseaba un viñedo, ¿sí? Un viñedo de Nabot, porque en donde se encontraba ese viñedo le convenía según donde él tenía también sus fincas. Y habló con Nabot y le dijo: oye, véndeme tu viñedo. Claro, estoy parafraseando, hermanos, por supuesto. Véndeme tu viñedo, te lo compro. Y Nabot no se lo quiso vender. Dice: bueno, vamos a hacer esto, te lo cambio, te doy, yo tengo otras tierras, te doy otro viñedo. Quiero el tuyo, deseo tener ese viñedo. Y Nabot le dijo que no, porque la tierra para los judíos es algo muy preciado. Le dijo: no, es herencia de mis padres, de mis generaciones. ¿Sí? Como no quiso venderlo, Acab estaba ahí triste. Luego su esposa: ¿qué tienes? Pues, es que no me quieren vender Nabot del viñedo que quiero, que lo deseo. Pues, ¿qué no eres tú rey de Israel? O sea, levántate. Hazte sentir en esta situación. No dice así la escritura, estoy expresando, hermano, para imaginar la escena. ¿Qué pasó en este contexto, hermano? Que terminaron, sobre todo que Isabel, su esposa de Acab, planeando o estableciendo un plan bien malévolo, hermano, para tener ese viñedo, esa propiedad. ¿Sí? Y mandó testificar a hombres testimonios falsos en contra de Nabot. Era una falta grave, ¿sí? Y lo hizo así para darle muerte, hablando de las pasiones y los deseos no controlados, ¿sí? Para quedarse con su vida. Primera de Reyes 21:13. ¿Está ahí? Primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 13. ¿Sí le había dado la cita? No, ¿verdad? ¿Sí? Primero de Reyes, capítulo 21, verso 13. ¿Está después de qué? ¿De los libros de quién? Samuel, ¿verdad? Ok. Primero de Reyes, 21:13. Esta historia es esta, hermanos, una porción. Vinieron entonces, ¿quiénes, hermanos? Dos hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron ¿contra quién? Contra Nabot falsamente. Dice: delante del pueblo atestiguaron, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Y qué pasó? Obviamente murió. Dice el verso 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Verso 15 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, su esposo: levántate y toma tu viña, la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Pasiones descontroladas por codiciar algo, hermanos, que no es nuestro. Y lea en casa la historia, está impresionante, porque Dios trajo juicio a esa mujer. Juicio tremendo. Por supuesto se cumplió. Otro ejemplo, hermanos, de una pasión no controlada la tenemos en el rey David. El rey David, hermanos, al codiciar a una mujer, a Betsabé, terminó pecando. Una pasión no controlada lo llevó a la codicia, al adulterio y también al ¿qué?
al asesinato. Esos malos deseos tristemente en ocasiones terminan en tragedias. En tragedias por los hijos. ¿Sí o no, hermanos? Por las propiedades, por las casas, por la mujer o mío de nadie, imagínense. Por el dinero. ¿Saben? Lo estamos viviendo hoy, aquí en Acapulco. Por el dinero de la reconstrucción se han generado tantos problemas entre familias, hermanos. Bueno, no me consta, creo que hasta hubo una mujer que murió, ¿no? A causa de eso. Pasiones descontroladas, hermano. Me decía hace rato un hermano, ya mejor me valga la expresión, me desformé. Se puso aquello color rojo. Llegaron ahí, hasta armas sacaron. Escuche. Llegaron a golpear a una persona por estar peleando ahí por las cosas que van a pegar. Los sinceros. ¿Lo ve, hermano? ¿Qué tan fresco, tristemente está esta situación en nuestra humanidad, en nuestra sociedad? Retomo en Santiago el verso 2, hermanos, 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Una pausa ahí. Ardéis de envidia. Aquí Santiago está expresando la intensidad, hermanos, de ese celo por algo. Todos los conflictos provienen de los deseos en el interior del hombre. Deseos que están motivados por un anhelo de placer terrenal. La Nueva Traducción Viviente, hermano, expresa este verso 2 de esta manera. Escuche, por favor, Santiago 4:2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitarse o para obtener. Cuando las personas albergan deseos tan fuertes de codicia y envidia, pero no pueden alcanzar lo que codician, dice aquí Santiago, y así es, por supuesto, combaten y luchan. A como sea lo quieren obtener. Como sea, a contra de lo que sea y contra quien sea. Es claro ver estos deseos insanos, hermanos, originando conflictos conyugales, familiares, laborales, entre naciones, como lo mencionaba. Todos estos son resultados de la codicia y la envidia personal no satisfecha. Por ello las personas sin Cristo tienen conflictos que los llevan a contender fuertemente. El mundo lo ejemplifica, lo vemos. Contienden por prestigio, por dinero, por poder, por posesiones, por el afecto incluso de una persona o cualquier otra cosa. Debemos tener mucho cuidado, hermano, de absolutamente todo lo que decidimos hacer. Todo lo tenemos que llevar delante de Dios en oración, como lo vamos a ver aquí en nuestro último punto. Todo, absolutamente, amados hermanos. Y todos los días estamos tomando decisiones de todo tipo, de todo tipo. Decidamos bien, decidamos para glorificar a Dios, decidamos en la voluntad de Dios absolutamente todas las cosas, por una razón, hermanos. Porque somos creyentes, hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo 3 razones por las cuales debemos evitar que nuestras pasiones nos dominen. La primera, hermanos, porque son el origen de los conflictos.
Segunda, porque nos llevan a actitudes reprobables, ¿verdad? Como ya lo vimos ahorita, analizamos la codicia, la envidia, una envidia ciega que puede llegar a terribles consecuencias. Y número 3 y última razón es porque son un estorbo, esas pasiones, para pedir a Dios con sabiduría. ¿Qué pide usted a Dios? ¿Qué es lo que pedimos a Dios? Que nos aumente la fe a través de la palabra, ¿verdad? Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Santiago 2 en su última parte, Santiago 4:2 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, hermanos, debemos perseverar en oración. Amén. Dice el verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Santiago, hablando acerca de los incrédulos, que no tienen lo que desean porque no piden, es decir, que no piden a Dios porque pues no lo conocen. El incrédulo no pide a Dios. ¿Dios da a los incrédulos, hermanos? Sí, claro que sí. Da en su gracia. En su gracia. Pero cuando ellos llegan a codiciar, codician para satisfacer sus deleites. La realidad es que el incrédulo ni siquiera tiene en mente acudir a Dios para depender de Él. Repito esto, el incrédulo no tiene la idea de acudir a Dios, de buscar a Dios, de orar a Dios, de conocer a Dios, de estudiar la palabra para depender de Él. No tiene esa idea. Lo veíamos hace rato en el discipulado, es un problema. El problema mayor del hombre es uno, es el pecado. Y la consecuencia es que necesita de salvación. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso dice Pablo. El hombre natural no desea acudir a Dios para depender de Él. ¿Cuántas personas usted conoce que no piden ayuda a Dios? ¿Usted conoce personas que no oren a Dios, que no pidan ayuda a Dios, que se levanten y que coman, que no den gracias a Dios por el alimento y vivan todos los días así? No piden ayuda a Dios. Personas que con sus actos le dicen a Dios: no te necesito. No te necesito. Yo puedo, yo tengo, yo sé cómo salir adelante, incluso de esta. Siempre lo he hecho. ¿Has escuchado expresiones de ese tipo? Cuidado. Por esta y muchas causas, las personas no se congregan. Piensan y creen que no necesitan a Dios. Que no necesitan su palabra y por tanto que no necesitan el perdón de Dios. ¿De qué nos va a perdonar? No tomo, no fumo, soy buen trabajador, buen testimonio con mis vecinos, amo a mi esposa me ama, amo a mis hijos son ejemplares. Pero sin Dios, muertos en delitos y pecados. Necesitan a Dios, necesitan la palabra de Dios, necesitan el perdón de Dios, como lo necesitamos nosotros en su momento, hermanos. Piensan que todo lo que necesitan lo pueden conseguir por sus propios medios, por ellos mismos, por sus propios esfuerzos y no por la ayuda y la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Yo predico aquí porque por la gracia de Dios, por un favor inmerecido de Dios, por supuesto, pero por supuesto
La realidad es que todo lo que tenemos, podemos y hacemos es por el favor de Dios, mis amados hermanos. Es por su gracia, es por su dádiva. Absolutamente todo. Santiago 1:17, por favor. Hablando de dádivas. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ¿quién, hermanos? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En nuestro Dios, que no cambia, que es el mismo por los siglos de los siglos. Toda buena dádiva Él nos la da, viene de Él, hermano. No hay de qué jactarnos, ni una pizca de qué debemos jactarnos, hermanos. Y ciertamente el incrédulo pide a Dios. Hay incrédulos que llegan a pedir a Dios, no sé cuándo lo escuchamos. Sí piden, y le piden muchas cosas, y reciben, sí, reciben en la gracia de Dios, pero no reciben para dar gloria a Dios. Porque no le piden nada para darle honra a Dios. Por eso Santiago dice en el verso 3: pedid y no recibís porque pedís mal. Mal en el griego es kakos, de donde viene algo malo. Pides malo, pecaminoso, perverso. O sea, pides malamente. Pides para el pecado, para lo perverso. Es lo que dice Santiago. Es usar la dádiva de Dios para los deleites personales. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. ¿Para qué pedimos? ¿Qué es lo que hoy te hace falta? ¿Qué es por aquello que has estado orando a Dios en estos días? Eso va a reflejar dónde está tu corazón, dónde están tus pasiones. ¿Podemos tener pasiones buenas? Pregunto. ¿Una pasión por Cristo? ¿Una pasión por predicar a las personas? ¿Una pasión por predicar a los perdidos? ¿Una pasión por la obra? Hay pasiones correctas, por supuesto que sí. Pero dice aquí Santiago: para gastar en vuestros deleites. Ese gastar, hermanos, es desperdiciar, malgastar. Es la misma palabra, si usted te recuerda, bueno, los que vienen los jueves, o si le tocó, hermano, hablamos este jueves sobre el hijo pródigo. Sobre el hijo pródigo, que malgastó su herencia. Y ese malgastar significa esparcir así, hermano. Tirar el dinero, en una expresión coloquial. Acompáñenme a Lucas 15:13. Una pequeña porción de la parábola. Si tiene oportunidad, venga los jueves, hermanos. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios en las parábolas de Jesús. Lucas 15:13. Dice: no muchos días después, hablando de malgastar, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿A dónde, hermanos? Lejos, ¿verdad? A una provincia apartada. ¿Y ahí qué hizo? Malgastó, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Recibió su herencia y eso es. Para sus deleites, para sus pasiones. Y así vive el que no conoce a Dios. Así vive el incrédulo. Vive el momento, ¿no? Escuché esa frase: tú vive el momento, no te preocupes. Vive la vida, dice la gente. Así dice: vive el momento, vive el adulterio, vive el consumo de drogas, vive el alcoholismo, qué sé yo, hermanos. ¿Sabe? No todo es alcohol, no todo es droga, no todo es adulterio. ¿Puede haber pasión desmedida por nuestra apariencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Por realizar operaciones al cuerpo?
una y otra vez, poniendo incluso en riesgo la vida. Claro, arriesgando la vida por verse bien, aún sabiendo que todo eso, el alcoholismo, incluso una operación, sabiendo que todo eso les puede causar daño, incluso la muerte. En una pasión desmedida eso no les importa, puede más su deseo por satisfacer sus pasiones, no pensando en las graves consecuencias que eso traiga a su vida y a su familia. Qué importante es saber pedir a Dios, hermanos. Qué importante es pedir a Dios la guía de su espíritu para controlar nuestra carne, someterla en nuestras pasiones. Qué importante lo que pide usted, hermano. Usted puede pedir por un mejor empleo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Para qué quiere o por qué quiere un mejor empleo? Ese es el punto. A veces alguien puede pedir un mejor empleo, ¿para qué? Para dar gloria a Dios con sus bienes, para ayudar a la iglesia en los gastos, qué sé yo, para ayudar a alguien más, para vivir cómodamente. Gloria a Dios, eso es lícito, ¿no es cierto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que así sea! Motivos correctos. También una persona puede pedir un cambiar de empleo para que le dé tiempo de venir a la iglesia. Para que le dé tiempo de congregarse, para tener más tiempo para su familia. Pero también puede orar a Dios pidiéndole un empleo diferente para tener simplemente más cosas y más y más y más. ¿No es cierto? Motivos distintos en las pasiones y sobre todo en lo que pedimos al Señor. Ciertamente Santiago también da una lección a los creyentes que eran su audiencia y a nosotros ahora, porque a pesar de que oramos a Dios para pedir algo, no lo recibimos porque en ocasiones no pedimos correctamente. Ahora, ¿qué es pedir a Dios correctamente, hermanos? Es orar a Dios conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. No la nuestra, sino la de Dios. Esa es la oración que Dios escucha. 1 de Juan 5:14. Primero de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, hermanos, a su voluntad, ¿en qué? Él nos oye y nos responde según su voluntad. No lo busque. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y somos justos no por nuestra propia vida, sino porque fuimos redimidos, fuimos comprados y lavados por el sacrificio de Cristo. Por ello, hermanos, cuando oremos en petición a Dios, debemos preguntarnos, meditar qué es lo que estamos pidiendo a Dios. Debemos preguntarnos si nuestra petición va a dar gloria a Dios con lo que pedimos. Incluso si lo que pedimos va a colaborar para el reino de Dios, como creyente, empieza con Dios. Empieza con el Señor. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y dice algo ahí, hágase ¿qué? Tu voluntad aquí en la tierra, ¿verdad? En el cielo así también aquí en la tierra. Su voluntad, no la nuestra.
¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lo estudiamos antes, parecerse más al carácter de Cristo, reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Si su oración, hermano, meditó, su oración a Dios, se detuvo un tiempo y meditó en esto, cumple con estos motivos correctos, créame, hermano, que será muy factible que Dios la responda, que responda a su oración, pero la va a responder en el tiempo que Él desee y en la voluntad de Él, no en la nuestra. A veces oramos y ¿qué? No pasa nada, ¿sí o no? Y dice, es que Dios no me responde, ¿no? Le está diciendo algo ahí, le está dando una respuesta. ¿Cuál es? ¿Ah? Espera el tiempo, espera. No le dice nada, pues no se mueva, no haga nada, hasta que el Señor le dé su dirección. Cuidemos los motivos por los cuales pedimos a Dios, hermanos. Y mediten esto ya para concluir, y vamos sobre el final. Qué bueno, hermanos. Gloria a Dios, porque Él no nos da todo lo que pedimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él no nos da todo lo que pedimos. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a echar a perder. Igual que con los hijos. Den todo a su hijo y lo va a echar a perder. Dios da a sus hijos lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Amén, hermanos. Concluimos. Hoy la palabra de Dios, hermanos, a través de Santiago nos enseña algo importante. Que la finalidad del hombre o es someterse a la voluntad de Dios o todo lo contrario, ¿sí? O es vivir para satisfacer el deseo de la carne. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Vive para Cristo o vive para su carne? ¿Qué refleja su vida? ¿Qué refleja sus decisiones? Hoy la palabra de Dios, hermano, nos advierte que si el placer es el objetivo de la vida, las pasiones tarde o temprano van a acarrearnos pleitos, divisiones y contiendas. Basta mirar nuestra sociedad, hermanos. Un mundo turbulento de pasiones. Alguien lo describió como una masa hirviente de odio y peleas. Y así está. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y evitemos que nuestras pasiones quieran controlar o dominar nuestros actos. No respondamos ni actuemos conforme a nuestra propia sabiduría, sino conforme a la sabiduría de Dios en la oración. Vayamos siempre a Dios en todo lo que usted vaya a decidir, en cada necesidad. Y si oramos conforme a su voluntad, Él hará, hermanos. Él hará. Persevere en oración. Persevere. Porque queremos todo rápido, ¿no es cierto? No, pues es que ya voy, pues sí, ya voy, no, pues 2 veces. No es así. Así es el mundo. Así son las cosas allá afuera, hermanos. Las cosas de Dios es en su tiempo y en su voluntad. A la manera de Él. A la manera de la palabra. Oremos a Dios, hermanos, siempre. Es el medio de gracia que Dios usa para suplir nuestras necesidades. Y Él la suplirá conforme a su voluntad. Acudamos siempre a Dios en oración para pedir correctamente, hermanos, para que Él nos dirija.
y recibir lo que Él sabe que en verdad necesitamos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu instrucción. Gracias, Señor, por la enseñanza que hoy has traído a nuestro corazón. Porque a través de ella, Señor, nos llevas a poner atención, Señor, importante a nuestros deseos. Pero también nos has llevado a meditar y saber que es importante evaluar los motivos, Señor, que hay en nuestro corazón en todas las cosas que hagamos, Señor. En todas las cosas que pedimos. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación, Señor, y también líbranos del mal, Padre. Recuérdanos, Señor, que nuestra confianza está puesta en ti siempre, Señor, que tú eres fiel. Y que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, Señor. Y tú evalúas, Señor, si nuestra petición en verdad es algo que tú deseas para nuestra vida, Padre. Gracias por llevarnos a entender que por tu gracia y por tu amor no nos has dado todo lo que te pedimos, Señor. Nos haríamos daño a nosotros mismos, Padre. Hasta en eso, Señor, vemos tu amor y tu fidelidad. Si nos dieras todo lo que te pedimos, Señor, sin consultarte en oración, estaríamos cerrando. Gracias, Señor, por decidir darnos todas las cosas. Señor, que podamos perseverar. Ayuda a mis hermanos, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia a perseverar en oración para vivir en comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, para pedir no para nuestros deleites, sino conforme a tu voluntad, en obediencia a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo el nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí el jueves próximo. Gracias a Dios por sus vidas. Y no se vaya sin despedirse de su hermano. No salga corriendo intempestivamente. Salude a alguien, hermano. Es su hermano en la fe. Que Dios le bendiga.